Bienvenido a la lección número 6, lista de referencias. ¿Qué es una referencia? El estilo APA requiere que se incluya una lista de referencias. En la misma, debes describir en detalle todos los recursos citados en tu trabajo de investigación. Una referencia es la serie de datos que posibilitan identificar una fuente de información o un fragmento de la misma. El propósito de la misma es facilitar al lector encontrar ese recurso. APA establece que hay 4 elementos esenciales para redactar las fichas bibliográficas, lo que ellos llaman 4Ws. Son las palabras quién, who, cuándo, when, dónde, where y qué, what. Esta es una regla básica de APA, me refiero a los 4Ws. Puedes usar esos mismos elementos para evaluar la calidad y confiabilidad de la información que vas a utilizar. Además de los 4Ws, hay unos elementos adicionales que van a depender, por ejemplo, el tipo de documento, en el caso del artículo de revista, los libros, los capítulos o secciones, las tesis o disertaciones, otros, y del formato, o sea, el soporte. Por ejemplo, si es un DVD, un CD, un formato impreso, un documento digital o electrónico, un audiovisual u otros. Voy a explicar los 4Ws un poquito más en detalle. El primero es quién, who, se refiere a la autoría, persona o grupo responsable por la obra. O sea, a quién se le adjudica la autoría del contenido o la responsabilidad de la obra. Pueden ser individuos, organizaciones, editores o una combinación. También puede darse el caso que la obra no tenga autor o que sea un anónimo. El segundo elemento esencial o 4W es cuándo, when. Se refiere a la fecha de publicación, que se puede expresar en términos de año o podría ser año y mes. En otros recursos es la fecha exacta, año, mes y día. Y podría darse el caso de que algún recurso no tenga fecha. En ese caso se escribe entre paréntesis las siglas S.F. El tercer elemento esencial o 4W es dónde, where. Dónde se encuentra o cómo se puede recuperar la obra citada. Son datos relacionados con la manera en que se publicó la obra. Y aquí entonces entran detalles como las páginas o secciones, la casa editora, la organización que publica o produce el documento, la ubicación física, la ubicación documental o la ubicación digital, que sería el caso del DOI, eso lo voy a explicar más adelante. El cuarto elemento esencial o 4W es qué, what, se refiere al título de la obra que se cita. En este caso hay que tomar en consideración si es la obra completa o partes de la obra. Si se fijas en los ejemplos que están aquí, en este primer ejemplo, es un título de la obra completa. Es el mismo caso de The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Es el título de la obra completa. Sin embargo, en el tercer ejemplo, se refiere a un artículo en una enciclopedia, que podría ser también el caso de un artículo en una revista o en un periódico. Aquí tenemos el título del artículo y el título de la enciclopedia. O sea que todos esos son elementos que hay que considerar como parte del título para contestar esa pregunta del qué. Hay otros elementos que se colocan luego del título para contestar esa pregunta del qué, como por ejemplo en estos ejemplos que tengo por aquí, aquí donde dice sexta edición, volúmenes 1 al 20. O en el ejemplo abajo dice volumen 1, páginas 131 a 134. Hay otros elementos como por ejemplo el formato, el mensaje en un blog, el brochure, el número de informe, la versión, que son otros elementos que se colocan luego del título para contestar esa pregunta del qué. Ahora les voy a dar varios ejemplos para que entiendas lo de los componentes de la ficha bibliográfica de acuerdo con esas 4 Ws.
esos elementos esenciales que establece APA. El primer ejemplo que les presento es un libro. Fíjense que en este caso tengo el autor, el año de publicación, el título, la edición y la editorial. Hay un cambio en la última edición porque ya no se menciona en esta parte por aquí, se mencionaba antes el lugar de publicación. Otro ejemplo es un portal cibernético. Les puse un ejemplo de un autor institucional, que también se puede dar el caso que el autor sea institucional. Y un elemento adicional viene siendo la dirección electrónica que va con enlace. El tercer ejemplo que les presento, donde se añaden otros elementos, es un artículo de revista y aquí se añade el título del artículo, luego el título de la revista, el volumen, el número, las páginas y el DOI, que es para aquellas páginas que tienen un DOI o DOI. Hay otros componentes de la ficha bibliográfica de acuerdo con esas 4 Ws, pero esos van a depender del tipo de publicación. Y estos podrían ser un volumen, un código, como en el caso de los informes que llevan un número entre paréntesis luego del título, en el caso de que ese número aparezca en la portada. También puede ser el nombre de la institución, el editor o compilador, el formato o el título de un capítulo en un libro. Como ya expliqué en otra sección, el programa Word cuenta con unas funciones que nos ayudan a preparar esa lista de referencias. Sin embargo, hay algunas de las funciones que no las hace el programa, así que es necesario que conozcas algunas normas generales. Voy con las normas. Titula la lista bibliográfica, lista de referencias o referencias. En el programa Word, cuando escoges referencias, va a poner el título adecuado, las referencias. Pero si escoges otro, pues no va a ser el título correcto. Coloca el título en negritas y centralízalo en la parte superior de la página. Cuando hablamos de los encabezamientos, les mencioné que el encabezado nivel 1 va centralizado y va en negritas. Por lo tanto, la lista de referencias o referencias es un encabezado nivel 1 porque es un tema principal. Comienza la lista de referencias en una página nueva. Siempre la lista de referencias comienza en una página nueva. Es necesario que sepas esta norma porque el programa va a insertar esa lista de referencias donde pongas el cursor. Por lo tanto, recuerda que debes ponerlo en una página nueva. Incluye la lista de referencias al final del documento, pero si incluyes apéndices, la lista de referencias debe preceder a estos. O sea, que los apéndices va a ser la última parte de tu escrito. Si no incluyes apéndices, la última parte va a ser la lista de referencias. Presenta las fichas en orden alfabético, comenzando por el apellido del autor o autores o de los editores. Cuando no se especifique el autor, autores ni editores, escribe el título al principio de la ficha bibliográfica. O sea que las fichas bibliográficas que no tienen autor, pues se comienzan con el título. Ordena cronológicamente las obras de un mismo autor, comenzando por la más antigua. Todas estas normas que están en este slide, el programa Word las hace, esas no tendrías que estar pendiente. En el caso de los nombres propios, escribe solo las iniciales. Ejemplo, Pérez, R. El programa, si le escribes el nombre completo, por ejemplo, Ramón, pues va a escribir la R. Así que si quieres escribir la R solamente lo puedes hacer. No coloques bullets ni enumeres las fichas bibliográficas. Muchos estudiantes le ponen bullets o números a la lista de referencias. Eso no aplica. ¿Okay? APA establece un formato de lista de referencias como el que les estoy mostrando aquí, que lo hice en formato de líneas. Fíjate que la primera línea va pegada al margen y las demás se indentan. Eso es lo que se llama formato hanging indent o párrafo francés. Vas a sangrar
todas las líneas de cada ficha excepto la primera. Presento un ejemplo de una lista de referencias para que veas el formato. Escribe en italics los títulos de los recursos. No escribas en italics los títulos de capítulos o artículos de revistas o periódicos, sino que lo que escribes en italics es el título del libro donde está el capítulo o el título de la revista o periódico donde está el artículo. Escribe en letra mayúscula solamente la letra inicial de la primera palabra de los títulos. Eso es lo que se conoce como sentence case. En el caso de los títulos de revistas y periódicos, todas sus palabras empiezan con mayúscula, ya que al estar incorporados pues se consideran nombres propios. No incluyas la fecha en que recuperaste el documento electrónico a menos que sea una fuente que pueda cambiar con el tiempo. Esto se hacía antes en las ediciones anteriores, pero APA lo eliminó desde la edición número 6. Escribe la lista de referencias a espacio doble. De las casas publicadoras, omite términos como Inc., Pub, Co. Cuando no se especifique la fecha, escribe las siglas S.F. Eso significa sin fecha. Y no añadas punto al final de una dirección electrónica. Si el documento a citar tiene DOI, DOI significa Digital Object Identifier, incluye el mismo como parte de la referencia y obvia el URL, o sea, la dirección electrónica. APA prefiere que coloques el DOI como primera opción y si la página no provee DOI, entonces en ese caso colocas el URL. El DOI es una serie alfanumérica única asignada a documentos en formato electrónico que provee un enlace consistente para localizarlo en Internet. Por ejemplo, en Google puedes escribir el DOI o copiarlo y vas a encontrar el artículo. Ahora voy a explicarte algunos cambios en la última edición. Los DOI o DOI ya no se escriben en formato de etiqueta. Ahora se escriben en formato de dirección electrónica. Mira aquí el ejemplo. Los libros electrónicos y los artículos de revistas en bases de datos que no tienen DOI ahora se redactan como un artículo en formato impreso. O sea que ya no decimos como en la edición anterior que se decía recuperado de la base de datos tal. Aunque aclaro que hay algunas excepciones a esta norma. La ubicación de las casas editoriales no se incluye en las referencias. Esto se refiere que en las fichas bibliográficas de libros, enciclopedias, diccionarios, incluíamos antes el lugar de publicación y la casa publicadora. Ahora solamente vas a incluir la casa publicadora. Incluye los nombres de todas las casas editoras que aparezcan en la portada del libro, separadas por punto y coma en el mismo orden en que aparecen. El número del volumen se incluye en todos los tipos de fichas bibliográficas de artículos de revistas. Y otro cambio es que las direcciones electrónicas ya no van precedidas del término recuperado de, a menos que decidas incluir la fecha de recuperación o que algún profesor lo exija. Hay algunos cambios entre los trabajos académicos y los profesionales. Por ejemplo, les mencioné de diferencias en cómo se hace la portada, que ya no se incluye el running head. Incluye los apellidos de todos los autores o editores si son 20 o menos. Si son 21 o más, incluye los primeros 19, inserta 3 puntos suspensivos, o sea, una elipsis, antes del último. Y aquí les presento un ejemplo que pueden observar, donde tengo 19 autores y luego tengo el último, luego de la elipsis. El último cambio que les presento es que hay una nueva categoría para referencias de redes sociales. No sé, no la voy a explicar en este momento, pero por ejemplo, puedes citar información que aparece en Twitter, Instagram y Facebook. Esto se debe a que en los últimos años
hay una proliferación de publicación en estos medios. Muchas de estas publicaciones son de calidad, así que APA decidió incluir ejemplos de cómo citar e incluir referencias. Algunas ideas para facilitar la redacción de las fichas bibliográficas. Número 1, puedes buscar los libros que vas a citar en el catálogo en línea que tiene la biblioteca de la UPRB. Este catálogo está disponible en esta dirección: www.uprb.edu/biblioteca-uprb. Y fíjate que entonces hay un cuadrado que dice catálogo en línea en este tab. Vas a seleccionar ese tab que está por default. Y entonces acá seleccionas Title Keyword. Y en esta barra vas a escribir el título. Entonces cuando oprimas Search te va a salir este registro donde están los elementos que necesitas para redactar la ficha bibliográfica. O sea, ya un bibliotecario hizo esa tarea y lo único que tienes que hacer entonces es preparar la ficha bibliográfica o entrar estos elementos en Word si estás utilizando las funciones de Word para hacer la ficha bibliográfica. La segunda opción es que la mayoría de las bases de datos que tiene la biblioteca, las cuales están disponibles en el portal del CRA o de la biblioteca, te proveen la ficha en formato APA. Para más detalles, pues puedes ver un video tutorial que está en este mismo canal sobre la búsqueda de información en bases de datos. A continuación presento varios ejemplos de fichas bibliográficas de acuerdo con la 7ª edición del manual APA. Voy a presentar primero los ejemplos en formato impreso, material impreso. Luego digo cuál es el tipo de recurso, que en este caso es un libro sin autor. Y posteriormente entonces presento el ejemplo de la ficha bibliográfica en formato Word y indico cuáles son los elementos, ¿verdad? Con estos dialog box estoy mencionando cuáles son los elementos. En el primero tengo el título en italics, fíjate que entonces lo tengo aquí abajo el ejemplo. Luego tengo el año de publicación y la casa editora. El cambio aquí en esta última edición es que en el caso de la casa editora, aquí en esta parte, antes se mencionaba el lugar de publicación, pero en la última edición de APA eso se eliminó. En el caso del libro con autor, pues en el ejemplo anterior comenzábamos con el título, pero cuando tiene autor, pues comenzamos con ese autor o autores, que sería en este caso, los autores, se pone el apellido y las iniciales y se separan con el símbolo de ampersand. En el caso de una edición revisada de un libro, vas a ver que en la portada lo va a indicar edición revisada y asimismo lo vas a indicar con esta abreviatura EDREF, que significa edición revisada. Un libro editado es un libro donde no aparece un autor, sino un editor o editores. Y asimismo lo vas a indicar. Si es un editor, pues lo pones ed en singular. Y si es más de un editor, pues lo escribes en plural, que es este ejemplo que tenemos aquí. Inmediatamente después de esos editores, lo mencionas entre paréntesis antes del punto. Al hacer una ficha de un capítulo de un libro, vas a mencionar el título del capítulo, que no va en italics. Luego dices en, y entonces mencionas la obra donde está esa información. Fíjate que lo que va en italics es el título del libro. Luego mencionas entre paréntesis las páginas donde está esa información, ese capítulo completito. Y la editorial. Como había explicado anteriormente, hay recursos que tienen autores institucionales, no personales. En este ejemplo, pues puse el mismo ejemplo del libro de la American Psychological Association. Y entonces, en lugar de ese autor personal, voy a mencionar el autor institucional en ese mismo lugar.
En el caso de un diccionario o enciclopedia, podemos hacer esa ficha bibliográfica para todo el diccionario. Porque tenemos, por ejemplo, si tenemos varias citas del mismo diccionario, podríamos escoger esta opción para no tener que hacer una ficha bibliográfica para cada término. En ese caso, seguiríamos este ejemplo. Mencionamos el autor o editor. Si se trata de editor, importante indicarlo para que el lector sepa que ese diccionario o enciclopedia ha sido editado. Y eso lo hacemos poniendo entre paréntesis las siglas ED o EDS si es más de uno. Luego ponemos el año de publicación, el título del diccionario, que en este caso es The New Grove Dictionary of Music and Musicians, sexta edición, y indicamos que son 20 volúmenes, porque estamos haciendo una ficha de todo el diccionario. Si quieres hacer la ficha de un artículo específico en una enciclopedia, puedes hacerlo. En este caso, el ejemplo cambia porque mencionas el tema específico, Career Counseling, o sea que sería el título del artículo que leíste. Dices que está en la Encyclopedia of Educational Research y el volumen y páginas específicas donde está ese artículo. En el caso del artículo de periódico, tenemos dos opciones. Si tiene autor, pues ahí comenzamos la ficha bibliográfica con el apellido e inicial del autor, el año o la fecha específica si es un periódico diario, el título del artículo y el periódico y la página. Si no tiene autor, pues rodamos ese título que en el ejemplo anterior estaba aquí, lo rodamos al principio de la ficha bibliográfica y el resto de la ficha permanece igual. Fecha de publicación, título del periódico en italics y la página. En los artículos de revista se comienza por el autor, luego tenemos el año de publicación, el título del artículo y el título de la revista, que ese es el que va en italics, el título de la revista. Luego tenemos el volumen, el número y las páginas. Si necesitas hacer una ficha de un informe, un panfleto, un opúsculo, o sea, un brochure, o una hoja suelta, debes seguir este ejemplo. Aquí les puse un ejemplo de un informe. Comenzamos con el autor institucional, el año de publicación, el título del informe en italics. Luego tienes el número de informe. Usualmente en la portada tienes el número de informe y lo vas entonces a colocar acá. Si no incluye ningún número de informe, pues obvias este elemento. En el caso del autor, aquí donde dice autor, quiero aclarar que hay muchas ocasiones en que el autor institucional es igual a la editorial. Por lo tanto, no vas a repetir el nombre de ese autor institucional, sino que escribes la palabra autor. Tengo aquí un ejemplo de un brochure. Fíjate que para identificar que es un brochure, luego del título, entre paréntesis y antes del punto, escribo brochure. Si necesitas hacer una ficha de un PowerPoint en formato impreso, o sea que tienes el handout, ese es el ejemplo que voy a discutir ahora. Usualmente los estudiantes cuando me preguntan cómo hacer una ficha de un handout, usualmente el autor es un profesor. Así que siguiendo esa experiencia, les puse aquí un ejemplo donde el PowerPoint fue escrito por dos autoras, dos profesoras. No se especifica la fecha, así que puse ese punto F punto. Luego tengo el título del PowerPoint. Y aquí donde dice PowerPoint entre corchetes, eso se utiliza en diferentes formatos, como por ejemplo un PowerPoint, un DVD, entre otros. Luego dice manuscrito no publicado, porque este es un PowerPoint que no ha sido publicado, y Universidad de Puerto Rico en Bayamón, Puerto Rico. En el caso de una ficha bibliográfica de un PowerPoint que ha sido publicado en Internet, varía en alguna parte de la ficha bibliográfica.
De esta manera comienzo a discutir ejemplos de fichas bibliográficas de material electrónico. En la ficha bibliográfica de un PowerPoint vamos a mencionar la dirección electrónica en aquella parte donde en el ejemplo anterior habíamos dicho manuscrito no publicado, Universidad de Puerto Rico en Bayamón. En las fichas de portales electrónicos vamos a comenzar con el autor del portal. Si no tiene autor, pues comenzaríamos con el título. Luego va la fecha de revisión o de copyright o la que esté disponible. Si hay más de una fecha, vas a mencionar la más reciente. Si no incluye ninguna, pues vas a escribir las siglas SF. Luego va el título del portal, que a veces siempre va en itálico, y la dirección electrónica. La ficha de un artículo en línea de periódico es bien parecida a la que es en formato impreso. Comenzamos con el autor, la fecha de publicación. Si se trata de un periódico diario, mencionamos la fecha completa. En el caso del artículo lo vamos a poner en letra normal, no italics. Lo que va en italics es el título del periódico. Y finalmente, esa dirección de electrónica. En el caso de los artículos de revista, tenemos un par de opciones. El artículo de revista que no tiene DOI y que recuperaste a través de una base de datos, pues vas a mencionar el autor, el año de publicación, el título del artículo que no va en italics. Lo que va en italics es el título de la revista. Luego el volumen, el número y las páginas. Y hasta ahí lo dejamos si no tiene DOI. Importante que si se trata de un abstract o un resumen debes indicarlo. Si el artículo tiene DOI, no importa si lo recuperaste a través de internet o a través de una base de datos, se hace de la misma forma. En esos casos vas a mencionar los autores o el autor, el año de publicación, el título del artículo, igualito como se hace el otro. Que el título del artículo no va en italics y lo que va en italics es el título de la revista. También va en italics el volumen. Si tiene número, no va en italics. En este ejemplo no tiene número. Luego el número de las páginas. O sea que hasta aquí es como un artículo en formato impreso. Luego tenemos el DOI, que como dijimos en la otra parte, no se va a hacer como se hacía antes, DOI dos puntos y el número, sino que lo hacemos en formato de URL. Los artículos que están en internet y que contienen un e-locator, como por ejemplo este número que está aquí, pues lo vas a mencionar dejándote llevar por este ejemplo. Un libro que fue publicado en formato impreso, pero tiene una versión en formato electrónico, se hace de la siguiente manera. Mencionas el autor, el año de publicación, el título del libro en italics y luego del título del libro, antes del punto, mencionas la versión, que en este caso es Adobe Digital Editions Version, entre corchetes. Y luego mencionas la dirección electrónica o DOI. Si el libro se publicó exclusivamente en formato electrónico, es igualito al ejemplo anterior, pero no se menciona la versión, sino solamente el autor, el año de publicación, el título en italics y la dirección electrónica o DOI. Documentos recuperados a través de plataformas de educación a distancia y redes internas. Aquí les presento un ejemplo de una ficha bibliográfica de un documento que está disponible en Moodle. Vas a hacer una ficha bibliográfica siempre y cuando el lector, o sea, en este caso sería el profesor, pero si es un trabajo que es para público, pues tú vas a evaluar. El público que va a leer mi documento tiene acceso a esa plataforma de educación a distancia o a esa red interna donde está publicado el documento. Si la respuesta es sí,
pues haces una ficha bibliográfica. Si la respuesta es no, en ese caso lo vas a citar en el texto como una comunicación personal y como ya les dije, la comunicación personal no se incluye en la lista de referencias. En este ejemplo que les presento aquí, que es un documento que está en Moodle, pues fíjate que después del título añado un elemento que dice Moodle at UPRB y la dirección electrónica del documento. Existen muchos blogs, foros y grupos de discusión que son de muy buena calidad, así que APA permite hacer citas y fichas bibliográficas para estos recursos. Los títulos de los mensajes de los o artículos publicados en blogs, foros o grupos de discusión no van en italics, se aclara. Mencionamos el autor o autores, el año de publicación o la fecha exacta, el título, que como ya dije no va en italics, y luego del título mencionamos que es un mensaje en un blog, por ejemplo, entre corchetes, y finalmente la dirección electrónica. La ficha bibliográfica de video es el último ejemplo que les presento. Comienza mencionando el productor, que en este ejemplo es la American Psychological Association. Luego, entre paréntesis, se escribe la palabra productor para indicar que se trata de un productor. Lo demás de la ficha es bastante parecido a las páginas electrónicas. La única diferencia es acá donde dice DVD, entre corchetes, que es ese formato que vamos a mencionar si la página indica el formato. Pasa a la lección número 7, ejercicios de aplicación, la cual está disponible en este canal.